Existe una masa socialista democrática, socialdemócrata le dirían algunos, que apuesta por la democracia, que apuesta por este régimen de separación de poderes, elecciones libres, complementarias con los equilibrios de poderes, libertad de expresión, etcétera, una economía de mercado y social de mercado, incluso una economía popular de mercado, como le llama el propio presidente Castillo, que está bien. Tenemos entonces una masa, unas personas que vienen incluso del marxismo, que han dejado un poco ese marxismo-leninismo y buscan una situación de desarrollo de las fuerzas económicas, pero también una mejor redistribución de la riqueza, bajando a la pobreza, a la extrema pobreza, y generando mayor igualdad en el marco de la libertad. Bueno, esa propuesta no se condice con un partido, un movimiento amplio y vasto. Hay sí movimientos como Nuevo Perú, que tiene una serie de dirigentes como Pedro Franqui, entre otros más, que tienen, Verónica Mendoza, que tiene una orientación socialdemócrata, socialista democrática, pero no existe una como ideología desde el Perú, desde la propia experiencia peruana de socialismo democrático. Rápidamente veamos que en 1928, el 7 de octubre, Mariátegui fundó el Partido Socialista. No fundó el Partido Comunista, sino el Partido Socialista. Y una de las tareas del Partido Socialista que asumía era la revolución democrático burguesa, que es este sistema de democracia representativa, etcétera, pero que la burguesía nunca lo había hecho. Además, la burguesía en los años 30 era muy débil, muy escasa y no tenía la fuerza que tenía la oligarquía, y se sometió en realidad a la oligarquía. Entonces el mundo era oligárquico, aristocrático, entonces, y en los políticos, en lo social era discriminador, excluyente, y había ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda. Incluso había siervos, los pongos, que eran personas sin derechos, eran prácticamente serviles al hacendado, al gamonal, al terrateniente. Y esa situación llega hasta los años 50. 60, 70, incluso hasta Velasco, que sí le da un golpe, quiebra un golpe en el espinazo, en la columna vertebral de lo que era la sociedad oligárquica, gamonal, terrateniente, semifeudal, y pasa a una modernización. Pero no existe una burguesía que haya generado una revolución democrático burguesa. El socialismo, en realidad con Mariátegui, luego vino el 30 que muere Mariátegui y prácticamente el Partido Comunista, que cambia el nombre al Partido Comunista, busca el enfrentamiento, el conflicto como una guerra y desaparece prácticamente hasta los años 50-60. Por su parte, el Partido Aprista, que surge en los años 30 con Aya de la Torre, genera así una propuesta socialdemócrata interesante, pero igual es perseguida, se le ataca de comunista y pasa, digamos, a los años 50 a la convivencia y con la oligarquía, con la derecha, y se pasa prácticamente a la derecha. Allí es donde nace en los años 60, finales de los 50 y en los 60, lo que es la nueva izquierda, este grupo marxista-leninistas, maoístas, hay el foquismo también de Cuba, pro Cuba, también los trotskistas, había un variopinto, movimientos de izquierda, más de 30, 40, algunos señalan, de mini partidos marxistas-leninistas, y estos partidos entran a la democracia en los años 80, pero asumen algunos la democracia representativa como tal, Barrantes, por ejemplo, y otros partidos más, como el Partido Socialista Revolucionario, que venía de la época velasquista, y otros grupos más, pero no la mayoría. Y la mayoría, digamos, muchos grupos que venían del marxismo-leninismo, maoísmo incluido, asumen un mariateguismo, pero en un mariateguismo que tenía también visos de corriente más revolucionaria, de revolución contra revolución, y que la democracia era como una especie de acumulación de fuerzas. Algunos más extremistas decían que era como la caja de resonancia. Esto se quiebra el año 89, 1989, cuando el socialismo realmente existente, se cae el muro de Berlín y cae el socialismo realmente existente. Ya China había obtenido dos sistemas prácticamente, el capitalista y el comunista en lo político y en la economía el capitalismo, y ya no había en el mundo un referente marxista-leninista. La crisis ideológica, la crisis programática sucumbe, y obviamente eso repercute en que la izquierda se vuelve muy debilitada, mínima. Es recién en los años 2014, 2015 con el Frente Amplio que surge. Antes había surgido el nacionalismo de Humala, pero Humala, que ganó con el apoyo también del marxismo, de los grupos
grupo marxista de izquierda, lo saca a los 6 meses prácticamente, lo saca del gobierno y hace un gobierno de centro derecha. Entonces no existe un movimiento socialdemócrata, un movimiento, un partido, un movimiento que se llame de socialista democrático. Nuevo Perú es una aspiración, Nuevo Perú, pero todavía no ha definido. El Partido Socialista, que todavía está pequeño, en mínimo se ha reducido, que era fundado también, refundado por Javier Díaz Canseco, y otros partidos más, otros grupos más, se reclaman un poco de esa corriente, pero no asumen realmente la democracia representativa, que se llama también democracia burguesa, así se llamaba al grupo de izquierda. Esta democracia representativa, que si usted le puede adicionar de la democracia participativa, no es asumida en su totalidad y asumida como un mecanismo para lograr igualdad ante la ley, por ejemplo, igualdades económicas también, y una mejor redistribución, un Estado poderoso, un Estado fuerte que permita mayores impuestos a los más ricos y igualmente generar educación, salud para todos los peruanos y derechos para todos los peruanos. Esa situación es la que falta en el país y ese es uno de los problemas por los cuales este gobierno no sabe ubicarse en dónde está y no hay una coalición importante, un grupo o partidos que se puedan reclamar del socialismo democrático y que jalen el tren hacia otros movimientos que puedan sumarse. Esa es una tarea pendiente y es una tarea que corresponde a esta década de los años 20.